Reciban un fraternal saludo desde la Universidad Rómulo Gallegos, área de Humanidades, Letras y Artes, programa de Historia. De manera muy especial, saludos cordiales a las autoridades de la UNER, Dr. José Luis Berroterán y su equipo de trabajo, Doctora Ledis Lima, decana del área de Humanidades, Letras y Artes. De igual manera, saludos cordiales a las ponentes, Doctora Maritza Herrera, Universidad Central de Venezuela, Profesora Mirla Arbeláez, docente y directora del Centro de Investigación del área de Humanidades, Letras y Artes de la UNER, licenciada Lilia Quiñones, coordinadora de Efemérides, y licenciada Noemí Pérez de Ballén, coordinadora de Cultura del área de Humanidades, Letras y Artes. Cabe considerar que hoy abordaremos un tema de gran relevancia acerca de los héroes en la época de la independencia. Es de resaltar que el Foro Bicentenario Protagonistas de la Campaña de Carabobo es un tema lleno de ideales, donde se vislumbra las acciones y el papel que desempeñaron hombres y mujeres de ese entonces, resultando que a partir del 28 de abril de 1821 se iniciaron las operaciones que culminarían en la batalla de Carabobo. En este sentido, Páez salió de Achaguas el 10 de mayo a su reunión con Bolívar en la Casa Blanquera y las demás divisiones del Ejército Libertador. El 24 de junio se libró la batalla que selló la independencia de Venezuela. Uno de los protagonistas destacados por sus hazañas y habilidades fue Pedro Camejo. Nace en San Juan de Payara, estado Apure, en el año de 1790. Sería oficial de caballería del ejército venezolano en la Guerra de Independencia. En la historiografía se le inmortalizó con el apodo de Negro Primero, gracias a la bravura con la cual lideraba la caballería y la destreza con la lanza en la lucha cuerpo a cuerpo. Camejo, hombre del pueblo, tendría la audacia chispeante del guerrero. En 1816 se alistó en la escuadra de José Antonio Páez en Apure, siendo un militar venezolano quien luchó primero junto al ejército realista para luego pasar al ejército patriota durante la Guerra de Venezuela, alcanzando el grado de teniente. 2 años más tarde se entrevistaría con el Libertador durante la campaña del Centro. En la batalla de las Queseras del Medio tendría capital importancia, siendo uno de los 150 lanceros que derrotaron a Morillo en abril de 1819 en la llanura de Carabobo. Sería integrante de un regimiento de caballería comandado por Páez. El 24 de junio de 1821, día crucial para nuestra independencia, el Negro Primero perdería la vida. Sirviendo en el ejército patriota, en el mes de octubre del año 1816, cuando Páez bajaba a Achaguas después de sus triunfos en el Yagual, se le presentó el Camejo y sus soldados de Apure. Le aconsejaron incorporar al ejército, pues le constaba a ellos que era un hombre de gran valor y sobre todo de muy buena lanza. Su robusta constitución se lo recomendaba mucho a Páez, quien, a poco hablar con él, advirtió que poseía la candidez del hombre en su estado primitivo y uno de sus caracteres simpáticos que se atraen bien pronto, el afecto de los que lo tratan. Después de esto, Páez lo admitió en el ejército de Apure. A siempre a su lado fue para el general, representó una preciosa adquisición. Desde su incorporación al ejército patriota, Pedro Camejo aprendió lo que era para él la patria y que la democracia no era ninguna cosa mala, y consagró su vida a luchar por la independencia de Venezuela del Imperio Español, donde pruebas de valor en todos los reñidos encuentros que tuvieron con los realistas. Camejo participó en la toma de Achaguas el 14 de octubre. El 6 de noviembre combate en San Antonio de Apure, pues el 7 de noviembre combate en Banco Largo en Apure. En diciembre combate en el intento de asedio de San Fernando de Apure para el año 1817, que defendían las tropas del general Ramón Correa, acción que quedó indecisa por no haber tomado Páez aquella plaza, y en cada uno de los encuentros que tuvieron con los realistas. Camejo, por amor a la libertad, a sí propio y a sus camaradas, se lanzaba de primero a luchar como un león, y cuando Páez le increpaba diciéndole que se pusiera detrás de él, solía responderle a Páez con una máxima que inventó él o que copió de otro y la hizo suya, diciendo: delante de mí solamente la cabeza de mi caballo. Por esas pruebas de valor y por ser el primero en lanzarse a la pelea, sus mismos compañeros le dieron el título de Negro Primero. Estos
En los momentos de esparcimiento se divertían mucho con él y sus chistes naturales y observaciones sobre todos los hechos que veía o había presenciado mantenían la alegría de sus compañeros, que siempre le buscaban para darle materia de conversación. Ese mismo año de su incorporación a las filas patriotas, Negro I, en compañía del gobernador de Casanares, el padre Trinidad Travieso, intercede ante Páez en favor del joven teniente José María Córdoba. Más tarde sería general de la independencia americana y héroe de Ayacucho, y del capitán Ramón Durán. Un consejo de guerra los había condenado a muerte por el delito de deserción, pero al fin se les perdonó la vida por esta intercepción. Otro de los protagonistas fue José Antonio Páez. Pues José Antonio Páez nace en Curpa, estado portuguesa, para el año de 1790, un 13 de junio. Protagonista indiscutible de la Guerra de Emancipación venezolana, 3 veces presidente de la República, sería uno de los primeros propulsores de la Venezuela republicana luego de la separación de la Gran Colombia y uno de los terratenientes más influyentes y encaudalados del país después de 1830. Cursaría sus primeras letras bajo la tutela de Gregoria Díaz en Guama y se dedicaría al comercio junto a su cuñado Bernardo Fernández. Posteriormente, a partir del año 1810, Páez participa en el escuadrón de caballería de Manuel Antonio Pulido. En los azares de la caída de la Primera República y el restablecimiento de la Segunda República para el año de 1813, se decide por la causa patriota, teniendo una crucial ascendencia en las tropas llaneras. Tomaría su primera acción en Barinas aquel año en combate de las Matas guerrereñas. Recibiría gracias a su victoria la distinción de capitán. 3 años más tarde, Páez sumaría importantes victorias para el bando republicano y se autoproclamaría jefe de los cuerpos militares de Apure. Desde entonces, en los llanos se empezaría a conocer como el Taita o el Catire. En enero de 1818 reconocería la autoridad de Simón Bolívar como jefe de la causa independentista, pues el caraqueño lo nombraría general de división a principios del año 1819, año en el cual obtendría la victoria descollante de las queseras del Medio. Luego del triunfo de Carabobo, el 24 de junio de 1821, recibiría de manos del Libertador el título de general en jefe en el campo de batalla. En el año de 1826, como jefe civil y militar de Venezuela, lideraría el movimiento separatista de la Gran Colombia, conocido como la Cociata. Luego de la definitiva separación Gran Colombia, Páez sería nombrado presidente de Venezuela para el año de 1830. Iniciaría desde entonces su larga carrera política. José Antonio Páez moriría en Nueva York el 6 de mayo del año 1873. Ahora bien, ¿cuál fue el papel de José Antonio Páez en la batalla de Carabobo? Al frente de su ejército de llaneros contribuyó al triunfo del movimiento emancipador liderado por Simón Bolívar. El mismo Libertador destacó su papel en la decisiva batalla de Carabobo 1821, con la que quedó definitivamente afianzada la independencia de Venezuela. El 28 de abril de 1821 iniciaron los preparativos de la campaña de Carabobo, pues Páez salió de Achaguas el 10 de mayo en la cabeza del ejército de Apure para incorporarse en San Carlos, estado Cogede, al ejército libertador. El 24 de junio del mismo año se libró la batalla de Carabobo, en la cual los realistas fueron derrotados. Páez mandó en la primera división y la segunda división fue dirigida por el general Manuel Cedeño, que tuvo a su cargo la acción principal de ataque. Ese día, Páez fue ascendido a general en jefe. Entre 1822 y 1823 triunfó en la batalla de Naguanagua y liberó el castillo de Puerto Cabello, barriendo así con los últimos reductos realistas. En abril de 1826 se inició la Cociata, movimiento que lo tuvo como jefe indiscutible y que rompió relaciones con el gobierno de Bogotá, a la cabeza que se hallaba el vicepresidente Santander, planteado la separación de Venezuela de Gran Colombia, el regreso de Bolívar desde el Perú, quien asumió en Bogotá la presidencia de la República. Cortó por el momento el proceso separatista. Al salir Bolívar
para Bogotá a mediados del año 1827, Páez vio reforzada su posición en Venezuela y, sin enfrentarse abiertamente al Libertador, fue aumentando el poder real que ejercía. Renació entonces el sentimiento separatista, que finalmente en noviembre de 1829 desconoció la autoridad de Bolívar y de los órganos de Bogotá, entregando el poder a Páez, consumándose de esta manera la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Cabe destacar que para esas fechas Bolívar ejerció una dictadura de dudosa legitimidad y solo proclamada por la Municipalidad de Bogotá. Ejerció de 1822 hasta la sedición de Venezuela de Colombia el cargo de jefe civil militar del departamento de Venezuela. Bueno, sin más preámbulos, muchas gracias a todos por su participación, a las autoridades universitarias, invitados especiales, estudiantes, profesores de nuestra UNER, a las ponentes y a los ponentes de este gran foro, así como a las personalidades desde otras instancias y estados del país que siempre están atentos a todas y nuestras actividades que se llevan a cabo dentro del área de Humanidades, Letras y Artes, programa de Historia de la Universidad Rómulo Gallego. Quien les habla, el profesor Jorge Rodríguez, director del programa de Historia, UNER Calabozo. Un abrazo, saludo unergista.